Participación, donde vamos a tener el agrado de contar con la señora Lucide López, quien es presidenta de la Asociación de Familiares Alzheimer del Salvador, de grupos de apoyo Alzheimer. Ese es el tema de su ponencia. Gracias. Tengan todos muy buenos días. Como decía la señora, sí, ahorita soy la presidenta de la Asociación de Familiares Alzheimer. La Asociación de Familiares Alzheimer es un grupo de apoyo para poder llevar a cabo todo lo que la doctora estuvo explicando. Realmente ahí nosotros tenemos que tratar con los familiares, precisamente, no con el paciente, porque el paciente vive su mundo, pero el cuidador no. Y si no se cuida el cuidador, va a terminar, como estaba diciendo la doctora, en otro enfermo, en otro paciente. ¿Por qué? Porque va a ser un cuidador quemado. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Nosotros como asociación, la misión nuestra es enseñarle al cuidador a que aprenda a cuidarse él, para que pueda cuidar a su paciente. Por supuesto que también aprenda y sepa lo que es la enfermedad y cómo también se va desarrollando en la persona que es paciente. Entonces tiene que aprender a cuidarse él. Y luego cuida a su paciente. ¿Qué vamos a ganar con esto? El tener una calidad de vida mejor, tanto el paciente como el cuidador. Entonces ahí es donde les vamos a enseñar qué es lo que tienen que hacer para cuidar a su paciente. Hay una cantidad de cosas que tenemos que evitar, porque el paciente realmente va perdiendo todo lo que aprendió. Ahorita ya está desaprendiendo. Y entonces tenemos que ayudarle, pues, a que no se ponga mal, porque si se pone mal él, pone mal también al cuidador. Y entonces hay choques entre ellos y van terminando mal porque se van dañando unos a otros. A ellos se les va olvidando, ya oyeron ustedes, que la enfermedad no comienza en el momento que va presentando los primeros síntomas. No, ya han pasado años de que la enfermedad ha comenzado. Y si nosotros no le ponemos atención a eso, entonces vamos a tener problemas. Y nosotros tenemos que enseñarle al cuidador a que vaya poniéndole rotulitos a todas las cosas. Que si esta es la cocina, que si este es el baño, que si es todo, para que el paciente cuando ya le detectaron la enfermedad, que no es en ese momento que le ha comenzado, sino que ha comenzado más atrás, para que él pueda guiarse, porque después ellos van terminando como que realmente, dicen muchas personas, es que ya son como niños. No son como niños. Tienen algunas cosas, pero la reacción de ellos no es como niños. Un niño no puede reaccionar y nosotros lo podemos castigar, pero a un paciente con Alzheimer no, porque se trata de la mamá o se trata del papá, se trata del esposo, de la esposa, y entonces no podemos hacer eso, porque entonces tendríamos un choque horrible y eso ya no sería entre paciente y cuidador, sino que sería no sé qué de veras. Entonces tenemos que aprender todas esas cosas. Tenemos que saber cómo se va presentando la enfermedad en el paciente. Como a ellos se les va olvidando las cosas, pueden llegar a desconocerse ellos mismos. Tenemos que cuidar que no hayan gradas por donde ellos van a pasar, porque ellos ya no ven las cosas como realmente las vemos nosotros, sino que muchas veces en lo plano pueden creer, las divisiones de los ladrillos pueden creer que son gradas. O sea que hay una serie de cosas, por eso es que tenemos que conocer la enfermedad de cómo se va presentando en cada uno de los pacientes. Ellos ven alucinaciones y muchas veces las alucinaciones no son tal vez en la tercera etapa ni en la segunda, es en la primera. Empiezan a ver cosas que tal vez no son, tienen alucinaciones de olfato, de oído y de vista. Todas esas cosas también tenemos que verlas y tenemos que aprender a todo eso. Nosotros decimos en la asociación
que el cuidador tiene que ser ingenioso y tiene que ser creativo. Y yo en lo personal lo he comprobado. ¿Por qué? Porque el paciente le puede decir, quiero ir a hacer tal cosa o voy a ir. Y no podemos dejar que él vaya solo cuando ya tiene un tiempo de que ya puede hasta perderse. Entonces, uno tiene que ver de qué manera puede hacerles otra pregunta o hacerles otra insinuación para que a él se le olvide lo que estaba diciendo y para que nosotros podamos hacer las cosas no como queremos, sino lo más correcto. Entonces tenemos que ir viendo todo eso. Y eso únicamente se puede aprender en los grupos de ayuda. Ustedes no se imaginan cuántas cosas nosotros hemos escuchado en los grupos que nosotros tenemos los últimos sábados de cada mes. No se imaginan ustedes cuánto. Fíjense que cuando muchas veces yo trabajaba todavía, yo oía que el Alzheimer era la enfermedad del olvido, pero jamás yo me imaginé lo que significaba tener a un enfermo, a un familiar con la enfermedad. Y entonces, cuando empezaron a invitar por medio de los periódicos, que era un grupo de médicos neurólogos que habían venido del exterior y ya con el conocimiento de la enfermedad, y empezaron a hacer la invitación por medio de los periódicos, y se había unido los laboratorios Bayer. Entonces, cuando yo leí esto, dije, esto es para mí, porque a mi padre ya le habían detectado de que tenía Alzheimer. Y fui, y les digo, yo era una loca escribiendo, escuchando todo lo que realmente estaban diciendo. Y entonces, cuando yo me fui dando cuenta de todo eso, dije yo, qué barbaridad, si lo que yo creía no es la sombra de todo lo que puede pasar mi padre. Pero les digo, no me arrepiento de haber llegado a la primera reunión. Desde entonces, yo estoy en la asociación, yo soy de las fundadoras, y les digo, me da no sé qué, me da tristeza ver que muchas personas llegaron porque tenían pacientes, pero que no se quedaron, porque ahora la única de las personas que están, de los miembros de la asociación, que fuimos fundadores, solo estoy yo. Y ustedes no se imaginan lo que nos ha costado poder reunir un grupo de personas para que podamos formar nuevamente la junta directiva de la asociación. Porque nosotros, a pesar de que solo nos quedamos 2 miembros trabajando, jamás hemos dejado de llevar a cabo los seminarios taller que hacemos los últimos sábados de cada mes. ¿Por qué motivo? Porque no íbamos a descuidar lo que nosotros ya habíamos sembrado. Hay muchas personas, yo creo que de las personas, de los asistentes que están acá, ya se dieron cuenta de la cantidad de personas con Alzheimer aquí en El Salvador. Y no digamos mundialmente. Y todo lo que va a crecer, ya cuando estemos en el año 20, 30, 40, 50, no se imaginan la cantidad de personas con la demencia que van a estar. Y entonces, ¿por qué no trabajar? Nosotros somos voluntarios, nosotros no tenemos sueldo, pero tenemos voluntad y tiempo para poder hacer este trabajo. No es fácil decir, cuando nosotros dijimos, vamos a celebrar el 21º primer simposio nacional de Alzheimer. Fácil se dice, pero no se imaginan ustedes cuánto cuesta llegar hasta donde estamos. Por eso nosotros, y le agradecemos al Colegio Médico para que nos hayan invitado, porque solo así podemos dar a conocer el trabajo que nosotros hacemos. Muchas personas en el simposio me dijeron, nosotros no sabíamos que existía la asociación, pero otra vez que llegó un abogado a un seminario taller, nos dice, yo me di cuenta que ustedes existían en España, yo creí que en El Salvador no existía eso. Y tenemos más de 21 años de estar trabajando. Entonces, realmente nosotros quisiéramos poder hacer más y a dar a conocer más, porque solo así podemos ayudar a muchísima gente.
Miren, no se imaginan cuántas personas llegan que necesitan. Y esas personas siguen llegando. Pero siguen llegando porque ellos se van ayudando ellos mismos. Porque esto nos ayuda a nosotros realmente. Nos ayuda incluso los servimos. Hay veces que a mí me dicen, pero ¿y cómo estás tanto tiempo allí? ¿Y qué ganas? Gano mucho. Yo no gano, no tengo un sueldo, no gano eso. Gano salud para mí también. Mi padre ya murió, pero yo continúo. ¿Y qué gano yo con eso? El hecho de que yo tengo mi mente ocupada. Tengo mi mente ocupada y entonces yo puedo mi cerebro está trabajando. Entonces, ¿creen ustedes que eso no es ayuda? Hay de las cosas que nosotros aconsejamos, para que tengan buena salud, que tengan buena alimentación, que hagan ejercicio, que tengan su mente ocupada, que traten de aprender cosas nuevas, idiomas nuevos, manualidades nuevas, números de teléfonos que ustedes puedan hacerlo, hacer cualquier cosa que ustedes puedan tener, de veras, hacerlo y tratar de utilizar su cerebro, su mente, todo. Entonces se van a dar cuenta de que realmente es bueno. Otra cosa, lo que nosotros aprendemos también ahí es dar mucho, mucho amor. Porque con eso nosotros estamos ayudando al paciente y nos estamos ayudando nosotros. Si nosotros aprendemos a ver cómo ellos reaccionan, hablémosle nosotros mirándole a los ojos y haciéndoles un apretón de manos o un abrazo. Y ustedes les van a estar transmitiendo lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. Entonces todas esas cosas pareciera que no tienen importancia, pero no se imaginan lo que significa poder hacer eso. Acordarse, recordar o conocer más que todo lo que ellos vivieron cuando estaban jóvenes, porque ellos no pierden la memoria pasada, no. Ellos pierden la memoria reciente. Muchas veces acaban de desayunar y si uno les pregunta ¿qué desayunaste? No se acuerdan, pero sí se acuerdan lo que vivieron en años pasados. Mi padre recordaba cuando nosotros éramos unas niñas. En mi familia fuimos 4, pero fuimos primero una tanda, dijéramos, mi hermana y yo fui la primera, mi hermana fue 4 años y pico después que yo, y como a los 16 años vino mi hermano varón, y la misma diferencia entre que yo le llevo a mi hermana, le lleva mi hermano varón a otra hermana. Entonces, recuerdo que mi padre decía cuando veía a mi hermano, que llegaba y que abrazaba a mi mamáita, decía, ¿cómo es? ¿Y ese quién es? ¿Cómo? ¿Con qué autoridad pasa por la casa? Qué bonito, que entra a la casa, dice, como que Juan por su casa, decía él. ¿Por qué? Porque lo veía que entraba, pero él veía que él saludaba a mi madre dándole un beso. Y él se enojaba porque creía que era un hombre. Mi hermano es sacerdote. Entonces él llegaba todos los días y lo veía, pero él ya no lo conocía. Nos conocía nosotros con mi hermana, más que todo se acordaba de nosotros, pero se acordaba que éramos niños. No se acordábamos que ya éramos adultos. Yo me le llevé a mi casa y cuando le decía yo, papayito ya comió, no. Y entonces, ¿y quién no le ha dado? Y me señalaba a la empleada y le decía a ella, no ha comido don Juancito. Y pero le daba una media sonrisa. Y entonces ya me acercaba yo y entonces con cariño, porque no se imaginan ellos cómo son. A ellos les gusta que se les demuestre que son, que uno los ama y que uno los mira a los ojos y uno les transmite lo que realmente uno tiene. Todas esas cositas, pero que parecieran insignificantes, son lo más importante que nosotros podemos hacer. Yo les podría pasar hablando por muchísimo tiempo de todas las cosas que nosotros tenemos que aprender y que solo se pueden aprender allí en la asociación, porque lo que nosotros hemos vivido lo compartimos con las personas que son nuevas
y que se encuentran, que no saben qué hacer. Hay veces que llegan, dicen, yo ya no aguanto, yo ya estoy a punto de tirar la toalla, dicen ellos. Y todos hemos pasado por eso. Y hemos pasado por eso y continuamos. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces estamos aprovechando todo lo que nosotros aprendimos en ese entonces, lo estamos compartiendo. Y el compartir es bueno, porque eso puede ir haciendo crecer más y más. Entonces, nosotros eso es lo que pedimos. Y gracias al Colegio Médico que nos invitó. Y como les digo, podríamos compartir muchísimo más las experiencias que nosotros hemos tenido y tenemos. No podemos decir que el paciente, solo porque se le olvida, lo vamos a dejar que ande sucio o que ande descuidado. No, todas esas cositas allí las tenemos y las estamos tocando a cada momento. Las tocamos sábado, mes a mes, porque son tantas las cosas que tendríamos que aprender que realmente nos pasaríamos no sé cuánto tiempo. Pero ahora en este momento también yo quiero compartir con unas compañeritas que tienen a su padre vivo y que nosotros muchas veces nos hemos dicho, ¿cómo es posible de que los niños se den cuenta y que uno no les dice nada y que no saben ellos cómo compartir? Esto lo quiero compartir con una de las señoras que está acá también. Ella es la señora tesorera y entonces ella les va a contar el testimonio de lo que ellos están viviendo. Así que con ustedes la señora Sandrita Marroquín. Buenos días a todos, en verdad es un honor estar acá frente a tanto médico. Yo soy ingeniero, así que soy como el pelo en la sopa, ¿verdad? En mi caso soy cuidador, soy la cuidadora primaria de mi familia. Mi hermana es la cuidadora suplente, le digo yo, pero hoy por hoy es la cuidadora principal de mi papá porque ella es la que está con él prácticamente todo el día. A mí me toca trabajar porque alguien tiene que trabajar para que la casa siga caminando, ¿verdad? Y ella me ha ayudado de 3 años para acá a cuidar a mi papá. Se lo agradezco muchísimo. Ha sido un gran bajón de carga, la verdad. Y aunque el estrés en el trabajo es mucho, no se compara en nada al estrés que uno vive cuidando a los pacientes. En mi caso tengo a mi hermano que es paciente renal. Mi madre ya se fue con el Señor, pero también era paciente diabético renal. Y mi padre con Alzheimer, que fue la sorpresa más grande de mi vida, ¿verdad? Todas esas situaciones yo ya las viví, ya pasé por cada una de ellas, son difíciles y no estaría aquí frente a ustedes contándole tan tranquilamente todo lo que me ha pasado si no fuera por el privilegio que tuve de acercarme a la Asociación de Alzheimer y empezar a cuidarme como cuidador primario. Ha sido bastante duro, ha sido bastante difícil, pero es un camino que todos en algún momento debemos pasar, ya sea con nuestros padres, con nuestros hijos, porque no es solo el Alzheimer el que necesita un cuidador, cualquier enfermedad crónica lo necesita. Nosotros queremos compartirles porque vimos mucho que dicen que los niños, los adolescentes, no son tocados por esta enfermedad. Creo yo, en mi experiencia personal, que sí son tocados. Cuando mi padre empezó con Alzheimer, mi hija tenía 4 años. Yo solo tengo una hija y una sobrinita de 3 años, que es como mi hija. Pero mi hija estaba acostumbrada a su abuelito. Cuando empezó la enfermedad, fue un gran trastorno para su vida. Y de eso les voy a hablar. Lo escribo porque normalmente tengo Alzheimer juvenil, les digo yo, y se me olvidan las cosas. Así que se los voy a leer. Es un poquito largo, pero espero que sea del interés de ustedes. Mami, no es justo que los abuelitos de mis compañeros los cuiden a ellos y yo debo cuidar del mío. Fue el primer reclamo de mi hija a la edad de 9 años, entre lágrimas, cuando salíamos de una actividad del colegio, viendo cómo los abuelos abrazaban y les echaban porras a sus nietos mientras hacían sus presentaciones. En esos días la enfermedad de mi padre estaba bastante avanzada y como a todos nos ha pasado, repetía lo mismo muchas veces. Quería irse a su casa porque lo estaban esperando y a veces decía cosas de su niñez. Por aquel tiempo, como madre soltera,
estaba luchando sola con ello y no sabía cómo explicarle a mis hermanos y madre, menos aún cómo abordarlo con mi hija. Le decía que él estaba enfermito, que había que tenerle paciencia, lo cual parecía faltarle por ratos porque ella quería jugar con él como antes y ya no podía. Aunque el doctor que lo había diagnosticado me habló de la Asociación de Familiares Alzheimer, el mismo dolor de la noticia no me dejó escuchar todo lo que él hablaba. Solo veía el movimiento de sus labios y a lo lejos escuchaba el sonido de su voz, pero no entendía nada. Con el paso de los días, el temperamento de mi hija se volvió taciturno y comenzó a callar más y más. Se había descuidado de su arreglo personal y aunque no me respondía cuando le llamaba la atención o la regañaba, yo veía cómo hacía puños sus manos en señal de enojo. En uno de los controles de mi padre, tuve que llevarla conmigo porque no tenía quien la cuidara y al pasar con la psicóloga, ella notó en mi hija el enojo y cuando mi papá no respondía y vio cómo salía una pequeña lágrima de sus ojos, me pidió permiso para hablar con ella y se lo concedí. Luego la sacó del consultorio y habló conmigo, me habló del síndrome del cuidador y me dijo que ambas necesitábamos ayuda, que mi hija al igual que yo estábamos sufriendo, pero ella no lo expresaba por miedo a hacerme sentir mal. Fue para mí desastroso, la verdad. Sin quererlo estaba haciéndole daño a mi hija, por no explicarle a cabalidad lo que pasaba y lo que iba a suceder. Porque el miedo a lo desconocido le hacía mucho más daño. Seguimos yendo a las sesiones con la psicóloga y fue de mucha ayuda para las dos. Pude ver el cambio en ella y luego de explicarle y pedirle perdón por creer que no entendía, ella me dijo cómo le afectaba y lo perdida que se sentía a veces por no saber cómo ayudar. Sentí que nos ayudó a ambas a liberar carga. A los 12 años de mi hija nació mi sobrina. Fue otro golpe para ella, ya que no solo tenía que lidiar con el abuelito, sino que ahora estaba la preadolescencia, el cambio de escuela y la llegada de otra bebé a la familia, luego de ser hija única por 12 años. Pero lo asimiló rápido y se volvió la hermanita mayor. Por ese tiempo, yo ya tenía poco más de 1 año de asistir a los talleres de la Asociación de Familiares Alzheimer, ya estaba más controlada y aprendía en el camino a sobrellevar las situaciones, leyendo todo lo que me indicaban y practicando las técnicas y experiencias que se compartían en los talleres. Ambas fueron creciendo y comencé a ver que mis padres siento chispazos de lucidez, los cuales me alegraron mucho. Mi hermana me compartía a otros que ella veía en él también. Un día, cargando a la bebé, dijo, igualita a la viejita. Cuando hacía tiempos había dejado de decir frases y solo pronunciaba palabras sueltas. Se volvieron compañeros de juego con la bebé. Cuando la veía que ella tambaleaba al caminar, gritaba, uy, 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 lo cual era una señal de alerta. A la bebé desde pequeña se le fue enseñando que el abuelito se le cuidaba y ella entendía, pero no se puede evitar los daños colaterales. Comencé a notar que la niña pequeña no quería hablar bien a los 2 años, a los 2 años y medio, lo cual no me parecía normal, hasta que un sábado noté que ella hablaba con mi padre de la misma manera que él hablaba, como balbuceando, así como un bebé de 2 años. Ella en su mente de niña creía que yo entendía a mi papá, porque cuando mi papá me balbuceaba, yo le respondía para fomentar que él siguiera hablando, por lo que ella me hablaba de la misma manera. Así que se tomó la decisión de ponerla al colegio antes de cumplir los 3 años para que socializara con más niños. Ahora ya tiene un poco más de 3 años, habla mejor y ella la anima a pararse, lo guía a la mesa, lo pone a caminar, lo hace sonreír, ven caricaturas juntos, gritan cuando ven pedazos de Peter Pan, cuando pelea con Garfio y hacen cualquier cosa cuando la caricatura lo amerita. A ambas les ha tocado lidiar diferentes estadios de la enfermedad de mi padre y ambas de alguna manera han sido afectadas. Pero ese par de luchadoras con la ayuda de Dios y la guía necesaria
han aprendido de acuerdo a su edad sobre la enfermedad y de su manera de cada una ayuda. Si me preguntan mi opinión como cuidadora sobre si es bueno que los niños estén con los enfermos de Alzheimer, diré rotundamente sí. Los niños y adolescentes y ancianos se comunican mucho afectivamente. Es algo que los adultos poco a poco vamos perdiendo y es tan necesario. Los niños son de gran ayuda en terapias de cariño, así las llamo yo, para con los adultos mayores y más aún con los afectados del mal del olvido. Pero no se debe perder de vista que como adultos responsables debemos documentarnos, buscar ayuda y estar equilibrados para poder guiar de manera segura y sacar lo mejor de los niños y de los adolescentes, lo que al final es la única medicina para los pacientes de Alzheimer, el amor. Gracias. Nos damos cuenta realmente que todo lo que nosotros vivimos con los pacientes son los que nos van llenando a nosotros más y más de amor, ¿verdad? Así que realmente yo quiero decirles lo que es la asociación. La Asociación de Familiares Alzheimer de El Salvador es una agrupación científico-cultural, apolítica, no lucrativa ni religiosa, estrictamente altruista, constituida por familiares y amigos de las personas con la enfermedad de Alzheimer. Nosotros también somos miembros de la Alzheimer Disease International, ADI, y en el 2013 fuimos también fundadores de CONCAEDA, que es la Confederación Multidisciplinaria Centroamericana de Alzheimer y demencias asociadas. Ya nosotros también estamos creciendo más para poder darles una calidad de vida mejor también a todos nuestros pacientes, ya no solo salvadoreños, sino centroamericanos, para que podamos estar, como dicen, de la mano y poder trabajar juntos y poder sacar adelante esta enfermedad realmente, ¿verdad? Que es una enfermedad, como decimos nosotros, que es una enfermedad que daña el cerebro del paciente, pero que destroza el corazón de la familia, porque muchas familias también se han deshecho por la misma enfermedad, porque hay veces que no se ayudan a cuidar a las personas que están, ya sea que el esposo, que la mamá de la esposa o del esposo o el papá de cualquiera de ellos, también en una familia donde hay hijos, muchas veces no se quieren hacer cargo, sino que le dejan el trabajo a una sola persona. Y el cuidador tiene que cuidar de lunes a viernes, pero sábado y domingo también tenemos que descansar. ¿Por qué? Porque si no terminaríamos siendo otros enfermos también. Así que esperamos pues que esto les haya servido con mi información y que se acerquen a la asociación, que ahí vamos a aprender muchísimo, muchísimo. Nosotros tenemos las puertas abiertas para estudiantes e incluso para profesionales. Le estaba diciendo yo a la doctora, que habían llegado un grupo de 3 personas, médicos generales, que habían llegado porque ellos estaban preparándose para ser médicos de familia. Y recordemos nosotros que los médicos de familia ven a toda la familia, ven niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Así que esto sirve no solo para los que tenemos o hemos tenido pacientes con Alzheimer, sino para todo, porque nosotros no sabemos si nos puede dar a nosotros también, porque no sabemos si esto es hereditario, aunque se dice, pues todavía hay dudas, pero no sabemos, y no sabemos también de dónde viene esta enfermedad, pero de que nos da. Hay que pedirle al Señor que nos cuide y nos proteja y que nos tenga sanitos a todos. Muchas gracias.